Bueno, buenas noches a todos. Una vez más, les voy a invitar de nuevo a que abramos las Biblias en el Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Salmo 51, versículos 1 al 5. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a orar una vez más. Dios y Padre de la gloria, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias damos a ti por haberte manifestado a nosotros de la manera más sublime en la persona de Cristo. Gracias porque en Él hay salvación y vida eterna, hay perdón, redención. Gracias, Padre, porque en esta noche podemos meditar en tu palabra, suplicándote que por medio de tu Espíritu, Señor, la uses para hablar al corazón de cada uno conforme a su necesidad. Pensando primeramente, Señor, en aquellos que aún están extraviados, en aquellos que aún moran en las tinieblas, para que sean traídos al reino de tu amado Hijo, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de sus pecados. También pensando, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, que de alguna manera podamos ser edificados, animados, exhortados, según lo requiera cada corazón. Guíanos, Señor, para que sean tus palabras con nosotros, para la honra y gloria del nombre de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos venido teniendo unas meditaciones en el Salmo 51 y en el orden que tenemos, el versículo 5 nos corresponde para meditar hoy. Hemos visto que esta es la confesión de David después que ha tomado a Betsabé, eh, tratado de engañar a su esposo, haber matado a su esposo, haber manchado de sangre las manos de otras personas también. Y el profeta visita a David con un mensaje de parte de Dios y David se arrepiente. Este es el salmo que nos muestra su arrepentimiento. Vimos algunas cosas de cómo David apela a las misericordias de Dios, cómo David le confía en el carácter clemente y compasivo de Dios, pero también presenta a Dios como uno que es juez, como uno que tiene el legítimo derecho de pedir cuenta a todo hombre. Y en medio de estas cosas que ha dicho, eh, caemos en el versículo 5 donde dice, he aquí, dice otra traducción, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo que David nos está mostrando, lo que el Señor a través de este Salmo de David nos está mostrando en este texto es la raíz del pecado. David no está diciendo que él era un hijo ilegítimo. David no está diciendo que su mamá tenía mala reputación. Lo que David está diciendo, lo que él está resaltando es que este asunto del pecado, las cosas que hizo, más que acciones, más que ofensas contra Dios primeramente, como ya vimos, y contra otras personas, más allá que las circunstancias que rodearon a David en medio de las cosas que hizo, tienen que ver con lo profundo de su corazón. La raíz de todos estos asuntos que hizo está arraigada en su corazón, en su misma naturaleza.
un predicador escribió de este texto que David no tenía la intención de justificarse a sí mismo, sino de completar su confesión. Es como si dijera, no solo he pecado esta vez, sino que soy en mi misma naturaleza un pecador. Su naturaleza era tan caída como la de cualquier otro hijo de Adán. Solo necesitaba ocasión para manifestar este triste hecho. Ahora, esto resulta sumamente importante en cómo David está lidiando con esto delante del Señor. Porque como decía David no se está desligando de los actos, David no se está escudando en las circunstancias. David, cuando viene delante de Dios reconociendo su pecado, reconoce que más que un desliz, como muchas veces le llamamos nosotros, él dice, eso es parte de lo que mi naturaleza es. Eso es parte de lo que soy en este cuerpo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, aún cuando mis padres me concibieron, aún en el vientre de mi madre, ya esto del pecado estaba conmigo. Ya esta naturaleza me acompañaba. La raíz del pecado. Y bueno, pensando en el Evangelio como tal en esta noche, o pensando principalmente en esto, es un asunto muy importante porque cuando hablamos con aquellos que no conocen al Señor, quizá están prontos a reconocer que son pecadores. Quizá están prontos a decir, sí, claro, no, nadie es perfecto, claro que uno peca, claro que uno hace ciertas cosas. Pero no están tan prontos a reconocer que este pecado es una expresión de la corrupción de su propia naturaleza. No están tan prontos a reconocer que el pecado que obran, que las formas de pecado que en su vida se muestran, no son parte, es lo que se arguye, ¿no? Es como si no fueran parte de mí. Es como que es algo, yo no soy así, se dice muchas veces. Yo no soy así, sino que se me salió. Pero vamos a ir un poco más adelante, pero lo que nos está mostrando este texto es la raíz del pecado. Cómo el pecado no puede culpar las circunstancias, como veíamos en el versículo 4, no hay manera de justificarlo, no hay argumento que se pueda presentar como para hacerlo más pequeño o validar el acto de pecado. El pecado está arraigado o el pecado como acto muestra lo que el hombre propiamente es, lo que la naturaleza del hombre constituye. Y ahí es donde quisiera que tuviéramos la primera de dos implicaciones que quisiera ver en esta noche. La idea central es la raíz del pecado. Y la primera implicación o una idea subyacente, una idea adicional a esta, ligada a esta, pero que está ahí, es que el pecado, más que los actos, son las intenciones del corazón. Más que los actos son actitudes, más que los actos son intenciones, es la disposición del corazón. Como decía hace un momento, muchas veces nosotros asociamos el pecado, o generalmente se asocia el pecado únicamente al acto, como si fuera independiente de la persona que lo hace y se convirtió en malo por causa de lo que hizo. Es decir, yo era bueno, pero cuando mentí, por ejemplo, entonces eso me manchó, eso me ensució. Sí, espero estar haciéndome entender. Entonces tomamos el pecado como un acto allá, donde cuando lo hice fue que traje algún tipo de contaminación. Y de cierta manera es así, porque la Biblia también lo refleja, que pues, los que viven en el pecado más se envuelven en él. El pecado cuando hace presencia no trae nada bueno. Sin embargo, el asunto que se nos presenta aquí es que el pecado está más allá que el acto. El acto es simplemente el fruto de la intención del corazón. El acto no es más que la evidencia externa de las disposiciones internas del corazón.
La inclinación natural y permanente del corazón del hombre es hacia el pecado. El hombre sin Cristo está gobernado por su pecado. No tiene forma de contrarrestar esta naturaleza. Ahora, aun si el hombre no cometiera actos o no comete muchos actos pecaminosos, ¿hace eso del hombre una mejor persona? No es lo que vemos que David está diciendo. Y pensemos en quién es David, quién es el que está escribiendo el Salmo. Era un hombre que la Biblia describe como uno conforme al corazón de Dios. Era uno que componía cantos al Señor. Era un héroe de guerra de Dios. Sin embargo, él dice delante de Dios al afrontar su pecado, he aquí en iniquidad he sido formado. El Señor, cuando hizo juicio en los tiempos de Noé, dijo que el intento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. En Romanos capítulo 3 leemos que no hay quien haga lo bueno en el sentido completo, en el sentido perfecto, no hay ni siquiera uno. Los hombres pueden tener de pronto alguna actitud bondadosa moralmente, pero la Escritura dice que aún eso es como trapo de inmundicia. Si yo hago un acto bueno, ¿por qué Dios diría que eso bueno que hago es un trapo de inmundicia? Es una suciedad. Porque más allá del acto, lo que le da valor o significado es lo que hay en el corazón. Y de uno que está muerto en delitos y pecados, no puede salir nada que realmente honre el nombre de Dios. Aun cuando delante de los hombres sus obras parezcan buenas. De hecho, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, después de que ha cedido a la seducción de su propia pasión, cuando la pasión ha concebido, dice, da a luz el pecado. Entonces, el pecado simplemente expresa lo que hay en el corazón. El acto de pecado expresa lo que hay en el corazón. Pero desde el corazón ya es malo. No es que cuando cometí aquello entonces me contaminé. No, el Señor también dijo, el Señor Jesucristo mismo dijo en Marcos 7, pasaje muy conocido, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. No es que estas cosas cuando el hombre las hace, lo hacen malo. El Señor dice, no, estas cosas salen porque dentro está mal. Porque el corazón del hombre está mal. Entonces es importante en esta noche que tanto creyentes como incrédulos, particularmente aquellos que no conocen a Cristo, entiendan que todo acto de pecado en su vida, aunque sea ocasional, no es que yo no peco tanto. Aún si fuese así, cuando ese fruto sale, testifica de la calidad del árbol. El Señor usó esa figura en otro lugar diciendo que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, cuando el pecado se hace manifiesto en tu vida sin Cristo, ese acto de pecado es un testigo de que el árbol es malo, de que la corrupción está dentro, no fuera. Nos hemos dejado engañar por estos mensajes idealistas, humanistas, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La sociedad está corrompida porque el corazón del hombre es malo, porque el intento del hombre es malo. Como decía antes, a veces pensamos, no es que yo no soy así, eso fue el momento. Es que usted no entiende las circunstancias, es que me tocó.
Lo que sucede realmente es que estos actos de pecado están mostrando lo que hay en el corazón. Y es por eso que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Y es la razón fundamental, es el corazón, por decirlo de una manera figurada, es el corazón del arrepentimiento. Que quien se acerca al Señor entiende la corrupción que hay en su propio corazón. Entiende que no son las cosas que hizo, es el corazón de donde esas cosas salieron, el que necesita un remedio. Es que no se trata de arreglar los problemas del acto, aunque es necesario. Es que lo que necesita ser sanado es el corazón, porque de ahí proviene todo. Es por eso que para el que no tiene a Cristo, el arrepentimiento es un mandamiento. Aún para el creyente, pero el Señor manda a todos los hombres a que se arrepientan, porque Él no quiere que perezcan. Pero la única forma de recibir la gracia de Dios es siendo consciente de que la corrupción abunda en su propio corazón. Ahora, pensando en nosotros, hermanos, que estamos aquí en este momento, es importante que nosotros también tengamos esto presente. Yo sé que si le preguntase a muchos de ustedes o a todos acerca de si creemos que la raíz del pecado está en nosotros, diríamos que sí. Pero muchas veces tratamos con el pecado o no somos diligentes en tratar con el pecado porque creemos que el pecado es un asunto de afuera. Porque creemos que el pecado vino por culpa de las circunstancias, porque me obligaron, porque hermano, la carne. Bueno, tenemos que ser honestos delante del Señor y reconocer como David, Señor, yo soy quien te ofende. Es de mi propio corazón caído. Es de mi corazón que no ha querido verte, que prefirió ceder a sus pasiones. Quizá, o seguramente, nuestras vidas y la iglesia fuese más santa en su manera de vivir si dejáramos de buscar este tipo de excusas para el pecado y hacernos enteramente responsables. Que recuerden, versículo 4, Dios es juez. Él tiene todo el derecho de demandar cuentas de toda persona. Y cuando David dice esto aquí en el versículo 5, está diciendo, Señor, tú tienes todo el derecho porque yo soy un pecador. La siguiente cosa, la segunda implicación que quiero que veamos a la luz de lo que David nos dice aquí, o lo que nos ha venido diciendo, es que no, el hombre, el hombre no tiene remedio para el pecado. El hombre no puede remediar el pecado. La única cosa que puede remendar, y no digo remendar en el sentido de añadir un trapo o algo, ¿no? Como se entiende, digamos, remediar. El único que puede remediar la corrupción del corazón del hombre es Dios. El hombre no tiene forma de redimir su alma. Es lo que está diciendo David en el versículo 1, nos dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo no puedo. Y aquí en el 5, David lo confirma diciendo, bueno, pero es que desde el vientre de mi madre estoy infectado, estoy lleno de esta plaga de pecado. ¿Cómo podría yo sanarme si soy un enfermo más? Aparte de la obra de Dios, el hombre no tiene esperanza. Sí, el hombre puede reformar de pronto su conducta, el hombre puede reformar hábitos de su conducta, pero jamás el hombre ha podido reformar su corazón.
Hay lugares donde ayudan a la gente con distintos problemas a superar asuntos delicados en sus vidas y son buenos de una manera práctica, pero no pueden redimir el corazón, no pueden cambiar el corazón, no pueden remediar la corrupción del alma. Y tarde o temprano, de una u otra manera, aunque los hábitos hayan cambiado, la corrupción del corazón se hará notoria, si no a través de lo mismo, a través de cosas diferentes. Pero se hará notoria, tarde o temprano. Es por eso que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios sabe mejor que el hombre mismo que no puede reformar su corazón. Tanto es el amor, la misericordia, la gracia de Dios, que Él mismo se encarga de buscarnos para ayudarnos, porque sabe que nosotros mismos no podemos. Es lamentable entonces ver cómo el mundo de hoy persigue algún tipo de reforma a través de su propia fuerza. Y los resultados son vanos. El fruto es inútil. Nunca nadie lo ha logrado ni lo logrará. ¿Por qué entonces persistir en un camino que no trae fruto? Y de pronto quien nos escucha se siente un poco distante de esta declaración. Pero déjeme decirle, a veces hablamos con las personas, les hablamos de Cristo, se entienden pecadores, como dije, de pronto no entienden o no asumen que es la corrupción de su propio corazón. Pero al momento de poner el asunto del pecado en la balanza frente a lo que Dios dice, una respuesta muy común es, bueno, pero yo no he sido tan mal. Es decir, en vez de tomar la oferta de Dios para salir de este problema, queremos seguir anteponiendo argumentos para pretender que Dios obre de alguna manera distinta, para sentir que de pronto nosotros podemos lograr algo que nos merezca este don de parte de Dios. Pero la Escritura dice que si es por obra, entonces ya no es gracia. Y lo que salva al hombre es la gracia de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado y muchos hermanos han escuchado personas decir al hablarles del Evangelio, no, es que tengo un problema en mi vida y ahora que lo arregle, me pongo en paz con Dios. Ahora que solucione esto, entonces sí sigo al Señor. Y Dios no está esperando que soluciones nada porque Él sabe que no puede. Dios no está esperando que arregles nada en tu vida porque quien puede hacerlo es Él. Está esperando que tú, que no le conoces, mires a Él y digas, Señor, te necesito. No porque soluciones mis problemas, te necesito porque yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Porque aparte de ti no hay oportunidad, aparte de ti no tengo oportunidad. Necesito tu gracia, necesito el perdón que ofreces en Cristo. Con esta declaración, el Señor quiere hacernos ver David por la fe mirando hacia adelante, pero ahora al leer esto, necesariamente vemos a aquel que intermedia para el perdón de nuestros pecados. Salta delante de nuestros ojos, por decirlo de alguna manera, aquel que puede librarnos de este peso tan gravoso que es el pecado. Cristo Jesús. Pero antes de leer unos versículos, quisiera pensar en los creyentes también, en nosotros, hermanos, porque los creyentes no podemos olvidar que
El arrepentimiento genuino es uno que entiende que si no es por la clemencia de Dios, no hubiésemos tenido salvación. Que si no hubiese sido por la piedad de Dios, no tendríamos nosotros hoy esperanza. Pero no solo esto, sino que esto tiene que animarnos, hermanos, a tratar con el pecado en nuestra vida de una manera diligente, de una manera seria. ¿Cuántas veces, hermano, hemos pecado y decimos cosas como, no, ya el tiempo dirá, no, eso luego se me pasa? Eh, Decimos un montón de cosas eh, como si hubiese otra manera de tratar con el pecado aparte de un corazón arrepentido a los pies de nuestro Salvador. Hemos creído, por ejemplo, que el tiempo cura las cosas. Y entonces lo dejamos pasar hasta que a fulano se le olvide que lo ofendí y entonces ya lo trato como si nada y parece que todo se solucionó. Hermanos, ¿cuándo hemos visto que el pecado se solucione de una manera distinta a traer nuestras vidas quebrantadas delante del Señor diciéndole, pequé contra ti? ¿Cuánto necesitamos los creyentes también tomar con seriedad el pecado en nosotros y tratar con él a la manera de Dios? Porque no hay otra forma de tratar con el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero como decía, y quiero terminar leyendo simplemente unos textos de cómo nuestros ojos son inmediatamente dirigidos a aquel que ha vencido la muerte y al diablo, a aquel que nos ha librado y es vencedor sobre el poder del pecado y de la muerte. Dice la Escritura en Hebreos 12, versículos 3 y 4, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, y lo describe, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente, primero por él y después por lo de los demás. No, él hizo esto por otros una vez y para siempre. Dice 2 Corintios 5:21, palabras difíciles de comprender, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Romanos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Dice Pedro, quien llevó en sí mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Que los ojos de cada uno de nosotros puedan volverse a aquel que es poderoso para perdonar los pecados. Dice el Salmo, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Tú que aún estás en tinieblas, hoy es tiempo de venir al Salvador para el perdón de tus pecados. Es tiempo ya de reconocer que la corrupción mora en tu propio corazón. Nosotros, creyentes, hijos de Dios, necesitamos tener presente que en esta carne sigue morando el mal.
y no podemos ceder a sus deseos, a sus pasiones. Pero si alguno hubiere pecado, hermanos, con prontitud, en arrepentimiento, volvamos a aquel que puede limpiar nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él tomó sobre sí el pecado que no era suyo para recibir el juicio que no le correspondía, con tal de que todo aquel que confía en Él, reconociendo que Él pagó por mi culpabilidad, sea salvo. Rogamos, Señor, los que no te conocen, rindan su corazón a Él. Y te rogamos también, Señor, que nosotros, tus hijos, no olvidemos el alto precio que fue pagado. Que seamos diligentes, sinceros, genuinos, al tratar con el pecado de nuestra vida. Que nos conduzcamos cada día más en santidad. Pero que no olvidemos que solo tú, Señor, quitas el pecado. Ayúdanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Presérvanos, Señor, de las soberbias. Haznos conocer nuestros propios errores. Líbranos de los que nos son ocultos. Para que aquellos que están en tinieblas vengan a la luz, para que tu pueblo viva en integridad y santidad delante de ti. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.